Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar capítulo 132, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados, link del Discord del canal y fic en la descripción. En medio de la torre, el reino de los eones yacía en silencio. Su señor y único habitante se encontraba al borde del último pedazo de tierra que poseía. Una roca clavada en medio del aire, flotando inerte sobre la nada. Jotan apenas se había movido desde que los maestros y los sirvientes partieron hacia sus respectivos campos de batalla. No había nada que hacer que requiriera su atención y ni una sola alma en este reino, aparte de él mismo. Ningún deseo y ninguna necesidad. Por lo tanto, todo lo que hizo fue esperar y observar. Observar el abismo sin luz donde se encontraba el fondo de la torre. O mirar el manto de nubes oscuras que ahogaban el cielo como una pesada masa de alquitrán. El sol falso que una vez había brillado sobre su dominio vacío había desaparecido. El velo azul celeste que bañaba las paredes se había desvanecido en un gris ceniza. Por lo tanto, todo lo que quedaba de la ilusión pacífica que había creado era la roca sobre la que se encontraba. Un trono triste, pero un asiento perfecto para presenciar estas tinieblas antes de que se tragaran al mundo. A eso se había reducido su papel. Había sobrevivido tantas lunas solo para ser testigo de una catástrofe. Si le preguntaban cómo se sentía al respecto, el paisaje que lo rodeaba bastaría como respuesta. Mirando hacia el vacío, su figura era tan imponente y sin vida como una estatua de mármol. Tenía la boca cerrada. No había palabras que pudieran mover un abismo sin oídos. Ni siquiera estaba seguro de si estaba respirando o si sus pulmones también se habían convertido en piedra. Al final, el único movimiento que adornaba su figura era el de su cuello, levantando su rostro hacia la cima de Migdal Babel. La torre de la ascensión ya no conducía al cielo, ni a las estrellas, ni a ninguna parte en realidad. Ahora era una escalera hacia un ideal roto. A pesar de aceptar su papel como señor de Babel, no buscaba consuelo en las palabras de la torre. Era mejor así. Al menos permanecía ciego a las batallas que se libraban y sordo a los gritos de quienes las firmarían con su sangre. Del mundo exterior tampoco podía ver nada. Eso era todo lo que podía pedir. ¿Por qué los he dejado ir? Cuando por fin salió un sonido de su boca, fue un susurro que podría haber sido confundido con la voz del viento, si hubiera habido viento en ese mundo estancado. La pregunta que abrió las puertas del silencio lo desconcertó hasta el extremo. El cielo oscuro y esas profundidades negras como la brea no pudieron darle ninguna pista. Porque, de todo lo que pudo haber hecho, permitió que los amos y los sirvientes se fueran. Había decidido apoyar a Migdal Babel. Había reunido la poca convicción de la que su vieja alma aún era capaz y los había enfrentado. Entonces, ¿por qué su espada no había dado en el blanco? En lugar de eso, había abierto un camino hacia el corazón de Babel y un camino hacia su iracundo hermano. Al hacerlo, se había convertido en un traidor doble. Sin embargo, no había perdido su estatus ni el amor de la torre. Porque en verdad, creía que los había enviado a todos a la muerte. Aunque su esfuerzo fuese grande, se toparían con un muro y se darían cuenta de que no podrían atravesarlo. Jotan había querido preservarlos de ese final, manteniéndolos aquí donde no lucharían. Pero aún no lo había hecho, ¿por qué? Al despedirlos, no cumplió su promesa ni los protegió. Confiar en un hombre que no puede armonizar sus acciones con sus palabras va contra la sabiduría. Eso era cierto. Hacía mucho que había superado el punto en el que podía entender lo que pensaba y lo que hacía. Entonces, ¿ahora estaba haciendo un mejor trabajo para acomodar esas dos cosas? Ahora, cuando no era más que una figura inmóvil en un mundo que se deshilachaba, ¿se reflejaban mejor los confines de su alma? Debería haber vuelto a las cenizas hace mucho tiempo. Ni siquiera podía arrepentirse de cómo había empleado ese tiempo, solo del hecho de haberlo vivido. Si no hubiera sido tan terco, podría haberse ahorrado un viaje sin sentido. No podía imaginar lo que le sucedería después. Pero seguro que finalmente se le concedería un final de alguna forma. Y así fue como decidió pasar sus últimos momentos, mirando con tristeza mientras intentaba recordar los rostros de aquellos que había conocido, aquellos a quienes había querido y aquellos a quienes había fallado. ¿Te gusta tanto mirar la nada que te enamoraste del vacío? Entonces, palabras inesperadas vinieron a perturbar esa apariencia de paz. Cuando exactamente, no lo sabía, pero Jotan ya no era la única existencia en ese lienzo vacío. Lo dejó estupefacto. Una voz que le sonaba tan extraña y, al mismo tiempo, tan familiar.
Cuando se dio la vuelta para ver quién era el invitado inesperado, tuvo que detenerse por segunda vez. Allí, al otro lado de ese islote solitario, un hombre hecho de trozos de roca, sin refinar, lo miraba con su único ojo medio erosionado. Era algo extraño y desconcertante de ver. Pero aunque aquella cáscara resultaba desconcertante y extraña, el alma que habitaba en su interior no había cambiado. La mirada escrutadora de Hottan se fue adaptando poco a poco hasta que vio más allá de la figura subterránea. Cuando por fin desveló la identidad de aquel extraño, se quedó con la boca abierta sin emitir ningún sonido. Por su parte, el hombre de tierra se limitó a mirarlo y a Hottan le pareció que el corazón se le hundía cada vez más. Lo que debería haber sido una apariencia siniestra se convirtió en algo deplorable. Aquel cuerpo improvisado estaba profundamente carbonizado y marcado por muchas hendiduras. Incluso el ojo único tallado en su rostro parecía plano y vacío. Semejante estado solo podía describirse como lamentable. Y aún así, a pesar de presentar un espectáculo tan triste, seguramente estaba sonriendo. Sí, eso es lo que haría este hombre. Fennec. Por primera vez en 5000 años, ese nombre cruzó los labios de Hottan. Se le hizo extraño pronunciarlo, sobre todo al atribuirlo a un montón de escombros quemados. Pero no había duda. El hombre que estaba frente a él era alguien que alguna vez había compartido su sueño y su deber. Ha pasado un tiempo, Hot. El hombre de tierra inclinó ligeramente la cabeza. Te sorprendí. ¿De verdad eres tú, amigo mío? Las lágrimas empezaban a brotar de los ojos del vampiro. Así que tú también estabas aquí. Siempre estuve aquí. Te he estado esperando. Fennec dio un paso adelante y se acercó con paso inseguro, como si estuviera a punto de dar un salto de fe. Luego, extendió las manos. ¿Eres realmente Hottan, no? El vampiro no reaccionó en absoluto cuando su amigo extendió la mano para tocarle la cara. Aceptó el frío contacto de esas manos sin vida, dejándolas sentir su camino a su alrededor. Finalmente, Fennec se quedó paralizado. Sus brazos cayeron a los costados. ¿Eres tú?, murmuró. No has cambiado en absoluto. Hottan no estaba seguro de qué responder, sobre todo porque no podía decir lo mismo de él. Pero Fennec no esperaba una respuesta. Mientras su amigo vacilaba, saltó sobre él y lo envolvió con sus brazos de piedra. Más que un abrazo, se aferró a él y lo apretó con todas sus fuerzas. Hottan quedó en un silencio atónito, pero después de un momento le devolvió el abrazo. Eso también era algo que no había hecho desde tiempos inmemoriales. Jejejejeje, finalmente, Fennec se rió mientras le daba palmaditas en la espalda. Jajaja, eres tú. Aún eres más alto que yo, pero te encorvas mucho. ¿Estás comiendo bien? ¿Estás comiendo algo? ¿Te acuerdas de mí? ¿Recuerdas cómo solía sonar y mirar? ¿Aún sabes quién era yo? Creo que sí. La avalancha de preguntas de su amigo fue abrumadora. Pero a pesar de su incomodidad, Hottan de alguna manera logró sonreír levemente. Por supuesto que lo recuerdo. ¿Cómo es posible que lo haya olvidado? No importa cómo te muestres, eres mi amigo y mi hermano. Jejeje. Un disfraz, dice. No tengo nada que disfrazar, la verdad. Este es el disfraz más bonito que tengo ahora mismo, así que espero que no sea demasiado de mal gusto para nuestra reunión. El rey del polvo deshizo su abrazo y miró bien a Hottan. Pero hombre, te has puesto súper pálido. Pareces un osito de peluche viejo y andrajoso, ja. Un osito de peluche que es demasiado grande para un niño, así que son al menos 5 niños los que jugaron contigo y luego te echaron. Fennec, tu forma de hablar es bastante extraña. Hottan levantó una ceja. No me digas. Se alejó un paso del vampiro y comenzó a dar vueltas caprichosamente. Francamente, era difícil saber si se trataba de un baile de alegría o si Fennec solo se estaba burlando de él. Hablo de forma extraña porque soy raro. Apuesto a que no es así como me recuerdas en absoluto, G. Bueno, eso es normal. He cambiado. Eso es lo que suele pasarle a la gente, ¿no? ... Antes dije que no has cambiado en absoluto, pero no es cierto. También eres diferente. De repente, dejó de dar vueltas y se volvió lentamente hacia su viejo amigo. Aunque tu rostro no haya envejecido ni un día, el resto de tu cuerpo no es el mismo. ¿Te ves cansado, Hottan miró su mano. En la superficie metálica de su guantelete, podía ver su propio reflejo, pero estaba distorsionado. Aún así, lo recordaba bastante bien, era la única parte de sí mismo que había podido conservar durante todos esos siglos.
Pero comprendía lo que Fenech quería decir. Al pensar en quién era, ¿cómo podía ignorar los años que los separaban del pasado que habían compartido? Fenech también debía estar pensando lo mismo. La forma en que se miraron era como un largo suspiro. 5000 años, ¿eh? Es algo cruel. El rey del polvo se encogió de hombros y negó con la cabeza. No solo fue insoportable, sino que también arruinó el ambiente. Ah, pero es realmente extraño para mí, ¿sabes? Pasé todo este tiempo en el fondo de mi morada, como un montón de oro escondido para siempre. Y como resultado, los días en los que me llamaban Fenech se sienten tan distantes pero tan frescos. El día en que nuestra torre fue castigada por el cielo, ese es el último recuerdo que tengo de mi vida como humano. El día en que todo llegó a su fin, susurró Jotan con indiferencia. Ahora que lo pienso, tú y yo no nos hemos vuelto a ver desde aquel desastre. No se puede evitar. Para entonces ya era demasiado tarde. Fenech caminó rápidamente hasta el borde donde se encontraba el vampiro. Luego, miraron juntos hacia el vacío, donde estaba su dominio. Tengo esa imagen atrapada en mi mente. La luz cegadora que golpeó y las llamas rojas que devoraron la cabeza de nuestro preciado trabajo. Cuando sucedió, me agarró el pánico y corrí hacia Midal Babel. ¡Ja, qué idiota! Como si hubiera podido salvar algo, al final, todo lo que conseguí fue ser aplastado bajo los escombros, y ese fue mi fin. Y cuando los pies de la torre se hundieron en la tierra, se convirtió en tu tumba. Así que ese es el destino que te sobrevino. Pensar que lo ignoré durante tanto tiempo. El rey de la tormenta cerró los ojos. Volvió al pasado, a los sonidos e imágenes de ese día. Cuando nuestro sueño se deshizo, fui maldecido para convertirme en un depredador del hombre, un monstruo que solo puede prosperar bajo el velo de la noche. Huí. Sin intentar enfrentarme a ti o a Nimrod, me exilié y nunca volví sobre mis pasos. Así que te pasaste todos estos milenios ahí fuera. Eso sí que es una diferencia de trato. Aunque, tampoco parece que las cosas hayan sido fáciles para ti. Una mano con grava tocó ligeramente el hombro de Joktan. Honestamente, estaba planeando enojarme contigo. Pensé que tan pronto como viera tu rostro, explotaría y te escupiría 5000 años de rencor. Eso es todo. Ni siquiera tú te salvaste de una eternidad de tormento. Joktan abrió los ojos y miró con nostalgia al caparazón de su pobre amigo. Ojalá hubiera estado allí para soportarlo junto a ti. Eso es lo que esperaba, no, lo que había rezado. Pero no fue eso lo que pasó. La mano de Fenech hizo un ruido chirriante al tocar la armadura dorada. Esperé, ya sabes. Esperé, y esperé, y esperé. Hasta que supe que nunca me encontrarían. Imagínate lo que habría pasado si tú u otra persona hubieran aparecido. Pero estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa. Cualquier cosa que no fuera este silencio. Incluso si eso significaba hablar con personas que no existen. ... Pero ya es demasiado tarde, jaja. No podemos retractarnos de nada de lo que hemos hecho. Con un gesto del brazo, se apartó del precipicio. Una parte de mí también quería seguir protegiendo a Midal Babel. Creía que este no sería el final, que tú y Nim algún día volverían para terminar lo que habíamos empezado. Supongo que no me equivoqué en eso. Después de todo, de los tres, tú eras el que más amaba a esta torre. Cuando unimos nuestras manos para construir Babel, solías sentirte en desventaja. Pero todos sabíamos que tu esperanza excedía incluso las nuestras. Solo puedo imaginar cuán fielmente la protegiste. Me estás exagerando. Al final, solo soy el perdedor que perdió la vida y se negó a desaparecer para siempre. Aunque dijo eso, la mirada de Fenech vagó con nostalgia por el cielo nublado. Y eso es lo que nos lleva al día de hoy. Mira, mi vida fue tan aburrida que ya me quedé sin cosas que decir. A menos que quieras que te presente a todas las personas inventadas que conocí dentro de mis viejos y polvorientos pasillos. Con tu vivacidad, estoy segura de que no necesitaría preguntar. Pero es aburrido, increíblemente aburrido. Ya he pasado 5000 años conmigo mismo, no quiero volver a encontrarme conmigo nunca más. Y no es como si realmente pudiera recordar mis delirios. Se encogió de hombros. ¿Y tú? Te ves tan desvanecido como yo, no creerías que tengo al arquitecto principal de Midal Babel frente a mí. Y sin embargo, por fin has encontrado tu camino. ¿Qué te trajo de vuelta aquí? ¿Es porque recordaste? ¿O es porque querías recordar? Si hubiera tenido tanto sentido, olvidé cómo se vive y, en esa misma ocasión, perdí de vista lo que significa llevar la propia vida. He regresado a la tierra que abandoné y, sin embargo, no se parece en nada al hogar al que me comprometí.
Un tonto desprevenido tendría más propósito. Entonces, estás holgazaneando porque por casualidad te encontraste aquí, ¿eh? Suena bien. Fenech se cruzó de brazos y asintió. El Jottan que está frente a mí no parece tener nada que lo impulse, y mucho menos la ambición de traer nuestra torre de vuelta al mundo. Así que supongo que Nim es el que logró hacerlo. Sin embargo, al verte así, no parece un acontecimiento feliz. ... Bueno, ya que estamos aquí, ¿qué tal si me pones al día? Acabo de salir de mi tumba, creo que me he perdido un par de cosas. Teniendo en cuenta el vínculo que tenían con Migdal Babel, Fenech debería poder informarse sin ayuda de nadie. Si no lo había hecho, significaba que quería oírlo de boca de Joktan. Así, este último complació a su amigo a pesar de su falta de entusiasmo. Le contó cómo se había creado la actual Torre de Babel, cómo la Sexta Guerra del Santo Grial había preparado las condiciones para ello, cómo había conocido a Iván Pedilefei, quien había puesto todo en marcha. Habló de su amigo en común, de cuando lo llamaban el Lancero de Blanco, de cómo todo se había derrumbado apenas esa mañana, y de su último encuentro con Nimrod. Su odio, su venganza y cómo habían transformado su torre en un árbol de calamidades. Y finalmente, mencionó a aquellos que se opusieron a ese destino. Los humanos y los espíritus heroicos que desafiaron a Migdal Babel, aquellos a quienes Joktan no había logrado detener. Cuando llegó al tema de aquellos que habían bajado a buscar el corazón, Fenech asintió vigorosamente y se rió para sí mismo. Sin embargo, Joktan tuvo la impresión de que estaba poniendo cara seria. En conjunto, era un resumen bastante breve de lo que había sucedido. O tal vez no lo fuera. Apenas podía decir cuánto tiempo había pasado. No es que importara. Cuando terminó su explicación, Fenech permaneció en silencio. Parecía estar pensando, pero tal vez solo estaba asimilando todo lo que acababa de aprender. ¿O estaba buscando en vano una apariencia de esperanza? Joktan pensó que debían haber tenido el mismo sentimiento en sus corazones, mientras ambos miraban hacia el cielo. Así que así es, dijo finalmente el rey del polvo. Ya veo, ya veo. Qué estúpido, estúpido. Después de tanto tiempo, los tres estamos juntos de nuevo. Pero contra toda lógica y buen gusto, este es el escenario de nuestro reencuentro. Qué estúpido. Sí. Este día no merece la celebración que anhelábamos. Bueno, Fenech levantó de repente los brazos y los dejó caer sin fuerzas. Así son las cosas. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Qué pasa? ¿No es obvio? Toda esta situación es una farsa, pero el hecho es que estamos aquí. Todos hemos persistido de una forma u otra. Realmente existimos en este tiempo y lugar. Hasta ahora todo ha estado fuera de nuestro control, te lo concedo. Aún así, esta es nuestra torre, nuestra historia. Si lo deseamos, podemos desempeñar un papel en su capítulo final. Así que te pregunto, ¿qué quieres hacer, Joktan? ... Lo que él deseaba. Más allá de lo factible y lo razonable, ¿qué tipo de resultado esperaba su corazón? Si pudiera hacer todo lo que quisiera. Debería ser una respuesta fácil de alcanzar. Y aún así, no se le ocurrió nada. No importaba si miraba al cielo o a la tierra, a su amigo o a su propio reflejo, no encontraba un deseo que pudiera expresar con palabras. Y así, después de deliberar consigo mismo, lo único que pudo darle a Fenech fue una expresión de tristeza. ¿Nada? ¿Ni siquiera un pequeño sueño de la infancia? El rey del polvo se rió entre dientes. No estás tan vacío como para no poder anhelar nada. Pero hay demasiado conflicto en tu interior. No puedo imaginar un ideal que satisfaga todas las dudas que alberga mi mente. Son demasiado opuestas entre sí. Joktan apretó el puño. Esforzarse por lograr un resultado tan poco realista. Por eso somos conocidos. La cabeza de Fenech dio un vuelco. No necesitas moler tu cerebro hasta convertirlo en pasta. Si no hay nada, también está bien. Como sea, olvidémonos de todo esto. Hagamos un picnic o algo así. ¿No eres tú quien planteó la cuestión? El vampiro no pudo seguir el ritmo de la volatilidad de su amigo. ¿Así que tú tampoco harás nada? Va, ya sabes cómo es Nim. Una vez que se le mete algo en la cabeza, lo intenta. Fenech miró a su alrededor en busca de un asiento. Al no tener éxito, se dio por vencido y se sentó con las piernas cruzadas en el césped. Y entonces serías tú quien le diría que hay una mejor manera, y ninguno de los dos se rendiría. Entonces yo intervendría para hacer que la balanza se inclinara a favor de alguien. Así es como siempre sucedía, ¿no? Exageras. ¿Lo soy? Seguro que sí, resopló Joktan.
Pero, aunque teníamos nuestras peleas, nuestros pies seguían caminando por el mismo camino. Y lo siguen siendo. ¿Cómo explicas, si no, que podamos mantener una conversación? Un brazo de tiza y granito señaló el sombrío paisaje que se les ofrecía. Lo he llamado estúpido, pero también hay algo gracioso en todo esto. Tú, yo y Nimrod, somos solo 3 líneas perdidas en el tiempo, separadas y divergentes durante eones. Pero hemos vuelto a converger en este punto exacto, en el Migdal Babel que dejamos sin terminar. Así que, como ves, parece que nuestros caminos siguen siendo los mismos después de todo, jejejejeje. Uno había vagado por la tierra, sin descanso para su alma y sin un lugar al que llamar hogar. Uno había sido encerrado en una prisión profunda y fría de tierra y silencio. Uno había rechazado el respiro de la muerte, acuñado únicamente por lamentos de arrepentimiento y odio. Cada uno de ellos había sufrido un destino diferente, cada uno a su propia eternidad. Pero habían llevado el mismo legado, a través de la niebla de las eras y de un mundo cambiante donde poco quedaba de ellos. La torre de Babel ya no se alzaba sobre la llanura de Shinar. Incluso en el otro lado, donde no habitaban los humanos, todo lo que quedaba era un monumento destrozado. Sin embargo, habían llevado esa carga y se habían reencontrado, en la tierra donde todo había comenzado y terminado. Un destino final, pero vacío. Al sopesar su miseria frente a sus recompensas, parecía que su dolor valía muy poco. ¿Cuál era entonces el sentido de encontrarse allí? ¿Para vengarse? Aunque la idea le resultaba aterradora a Joktan, no podía negarla por completo. Al fin y al cabo, tal vez Nimrod era el que menos había cambiado entre ellos. Era el único con un propósito, el único señor de Babel que nunca había olvidado lo que habían creado y lo que habían perdido. Y así, pareció que él era el más merecedor de elegir su futuro. Fenech debió tener una corazonada de lo que pasaba por la mente de su amigo, porque suspiró. Vamos, no estés triste. Ya has tenido más que tu cuota de tristeza, así que ¿qué tal si hacemos de esto una ocasión alegre? Dio un golpecito al suelo junto a él. Después de todo, han pasado algunas veces desde que nos vimos, y no dejaré que el fin del mundo me lo quite. Así que, al diablo con lo que está pasando, pasemos el rato juntos. No estoy muy seguro de cómo hacerlo, Joktan admitió su problema. Hace milenios que no disfruto de la compañía de un viejo amigo. En realidad, estoy en la misma situación. He tenido incluso menos vida social que tú, y eso es decir mucho. El hombre de tierra se rascó la barbilla, aunque parecía más bien un ladrillo cocido. Veamos, ¿qué suele hacer la gente cuando no se ha visto en mucho tiempo? HMMMM. Supongo que hablan de los buenos tiempos. Así que recordemos un poco. Puede que digas eso, pero... Vamos, seguro que al menos recuerdas cómo fue. Vas a hacer llorar a nuestros hermanos y hermanas. ¿Y qué diría tu mujer? Puede ser cruel, ¿te das cuenta? La expresión de Joktan se ensombreció aún más, si es que eso era posible. Recuerdo nuestra tierra donde vivían tanto humanos como bestias. La ciudad en expansión que llenaba de vida nuestra torre. La recuerdo, pero a través de una lente rota. ¿Qué significaba recordar, después de 5000 años? Los recuerdos más preciados de su vida eran de sus días como humano, pero ¿podía realmente ignorar el abismo de tiempo que se extendía entre él y ellos? De su vida en la oscuridad, conservó el sufrimiento y el cuestionamiento. No debería sorprender entonces que la mayoría de sus recuerdos de Babel fueran sobre los días más duros y sus mayores dudas. Recuerdo un ideal que compartimos los tres, pero ¿cuánto queda de Joktan al final? Su voz se ahogó en su garganta. Una chispa de frustración iluminó sus ojos mientras lanzaba una mirada desesperada a su entorno gris. Hermano mío, no puedes ver cómo mi corazón ha dado forma a este mundo. El pasado en mis ojos es una cáscara, porque yo también soy una cáscara de lo que una vez fue. Por supuesto, si te quedas en un lugar tan sombrío, te pondrás melancólica. Fenech echó un vistazo rápido a su alrededor y se puso de pie de un salto. Si así es como te sientes, entonces vamos a darle a este reino un nuevo aspecto. ¿Qué te parece? Un nuevo. O un aspecto antiguo. Estamos aquí para recordar el pasado. Como el actual Migdal Babel deja mucho que desear, vamos a recrearlo como era antes. Haremos una torre y una ciudad que harán que Nin se sonroje de vergüenza. Puede que no esté a la altura de la tarea. Por supuesto que sí. ¿Quién podría ser más capaz que tú? Fenech se acercó y extendió la mano, con la palma abierta hacia el cielo. Era tu hogar. El rey de la tormenta lo miró con incertidumbre.
Pero poco a poco, una extraña sensación lo atrajo y cedió a la invitación. Levantó el brazo a su vez y colocó la palma de la mano sobre la de Fenech, con la excepción de que la suya estaba vuelta hacia la tierra. Con esta posición, parecía que sostenían y protegían algo precioso. ¿Qué había allí, sentado entre sus manos, como en el centro del mundo? Eso estaba por decidir. A partir de aquí cualquier cosa podrían hacer. Lo dirigirían al destino correcto, pero como este estaba bastante lejos, tenían que encontrar la manera de llegar. Así, la primera forma que adoptó fue la de un círculo. Podía ser visto como muchas cosas, desde una moneda hasta un escudo, los humildes comienzos de una fortificación o una rueda. Pero esa forma sencilla era como una grieta en la realidad, un agujero del que se escapaba un extraño resplandor. Brilló con un color ardiente en sus rostros, como el último matiz del sol antes de desaparecer en el horizonte. Sin embargo, no se conformó con eso, su tono se volvió más claro y más oscuro al mismo tiempo, arrojando día y noche sobre el reino sin vida de Hoktan. La rueda estaba girando. Pronto el mundo entero giraba en torno a él. Las nubes se arremolinaban en un torbellino, fuertes ráfagas de viento se enroscaban y desplegaban a su alrededor, entonando una canción de tormenta. Pero lo que siguió no fue un estallido de violencia, sino todo lo contrario. Cuanto más se difuminaban y giraban en espiral los bordes de este reino, más calma reinaba en el centro. La rueda de luz ganaba en anchura y se convertía en una esfera, tan incandescente como un pequeño sol. Sin embargo, ese no era exactamente el objetivo que perseguían. Tenían que ir más allá. La esfera se tambaleó y se volvió casi tangible. El disco solar se perdió, abandonó su forma para cambiar y crecer. Después de cierta indecisión y de probar algunas formas nuevas, finalmente se estiró y adquirió un contorno esbelto. Con brazos y piernas en miniatura, un niño estaba ahora sentado en la mano de Fenech. Su cabeza estaba oculta por el capullo que brotaba de ella, como si estuviera esperando a florecer en una magnífica máscara. De su cabello y de sus brazos colgaban enredaderas que se tejían formando una capa. Sin embargo, esa era indudablemente la forma de un joven que miraba con asombro a las dos enormes figuras que lo rodeaban. Entonces, el niño de la luz se levantó y extendió sus manos, poniéndose de puntillas para tocar la mano de Hoktan. Cuando por fin logró salvar la distancia entre la tierra y el cielo, el niño rió. El mundo que rodeaba a los dos señores de Babel se quedó en calma, antes de ser absorbido por la silueta del niño. Una vez que todo se fue, todo lo que quedó fue una figura solitaria, claramente recortada sobre un fondo de oscuridad. Al ver que lo era y saber lo que se esperaba de él, el niño extendió los brazos. El capullo se hinchó y se desplegó suavemente. La luz se expandió y el mundo adquirió nuevos colores. Hoktan miró y vio una habitación asombrosamente grande, rodeada por todos lados de columnas y ventanas. Desde el techo descendía una escalera en espiral, que desaparecía en el piso de abajo. En el suelo había una variedad de herramientas, ordenadas y mantenidas. Al presenciar este espectáculo, el sentimiento en su pecho reveló su nombre. El rey de la tormenta estaba abrumado por la nostalgia. Él y Fenech estaban de pie en uno de los muchos pisos de la torre, en los días en que se había elevado orgullosamente desde la tierra de Shinar. ¿Ves? No fue tan difícil. Fenech recuperó su mano y se dio la vuelta para contemplar el resultado. Es tan parecido que creo que me he vuelto loco por segunda vez y me he despertado hace 5 milenios. El santuario donde nuestro sueño tomó forma, Hoktan también dejó que su mirada se perdiera con ternura. Pasaste todos tus días y más aquí, nadie podría recordarlo mejor que tú. Cada vez que ponías un pie afuera, me preguntaba si habías muerto y este era tu fantasma buscando ayuda. Supongo que fuiste mi inspiración, jejeje. La muerte no habría sido motivo para descuidar mis deberes. Supongo que por eso nunca moriste. Nada menos que la vida eterna podría detener a nuestro indomable Hok. Fenech se acercó a una de las ventanas. Grandes aberturas tan anchas como una puerta, sin nada que realmente impidiera que la gente se cayera. Y si miramos hacia aquí, encontraremos. Hoktan se sentó a su lado y observó el mundo que se extendía a sus pies. Según sus recuerdos, desde esa altura se podía ver la llanura en su totalidad. Incluso las montañas que la rodeaban eran más bajas y mostraban todo su esplendor a quienes habían conquistado esas alturas. Pero lo más importante era que al pie de Migdal Babel la vida bullía en la ciudad. Él y Fenech estaban tan arriba que los humanos en el suelo serían más pequeños que las hormigas, y todo lo que podían contemplar era la amplitud de la ciudad y su magnificencia. Un trabajo mucho más chapucero. Hoktan frunció el ceño. La falta de detalles no se debía únicamente a la altitud.
Cuanto más miraba, más evidente era que la ciudad que se encontraba debajo de ellos era una imagen superficial. Una mirada rápida no revelaría ninguna diferencia, pero era difícil ignorar la imagen medio descolorida que se extendía ante ellos. En respuesta a su insatisfacción, Fenech le dio unos golpecitos en la espalda y lo apartó de la ventana. No es propio de ti juzgar algo tan rápido y darle tantas vueltas al asunto, le indicó al vampiro con un gesto que lo acompañara. Te mostraré cómo es realmente. Los dos entraron en la escalera que servía de columna vertebral a Migdal Babel. Se les presentó una interminable hilera de escalones, que bajaron lentamente. En su descenso, se encontraron con muchos pisos similares al que habían dejado atrás. Nada los distinguía realmente entre sí. Las muchas manos que estarían trabajando a esa hora del día estaban ausentes. Solo estaban un vampiro viejo y cansado y su amigo, cosidos con guijarros, recorriendo este museo de su pasado. Y durante todo ese tiempo, Fenech dejó que su boca corriera libremente. Dime, seguro que recuerdas a alguna de las personas que vivían aquí. Toda la humanidad estaba reunida en una sola metrópoli, así que no nos faltaban individuos singulares. Ciertamente puedo creerte. ¿Qué tal, por ejemplo, Mardet, ese anciano que tenía muchas ovejas y donaba lana a los tejedores? Estaba de mal humor porque había tantos pastores y ganaderos en Babel que su propio rebaño no destacaba. Así que decidió criarlas hasta que pudiera obtener todo tipo de colores inusuales de ellas. Intentó seriamente conseguir ovejas doradas. Había tal hombre aquí. Entonces, ¿qué pasa con Lysis? Ella tuvo un montón de hijos y todos ellos preferían un tipo de carne diferente. Pero en realidad solo estaban jugando con ella, inventando animales que no existían. Una vez, ella vino a mí y quería saber desesperadamente dónde podía encontrar carne de oso volador. Y le dije que si esos eran reales, me gustaría ver qué tipo de ciervos voladores cazan. Recolectar y distribuir alimentos a toda la ciudad fue una tarea ardua, pero ustedes hicieron un trabajo espléndido. Me estás halagando, pero no estás jugando. Vamos, espero que al menos recuerdes al pequeño Nif. Era un mocoso valiente, ese. Una vez, los muchos reyes que habían traído a su gente a nuestra ciudad estaban teniendo una reunión, y luego llegó la hora de los baños. Fue entonces cuando Nif se coló y cambió sus coronas. Y lo mismo hizo con sus cinturones, así que tuvieron que medirse la barriga unos a otros para saber cuál pertenecía a quién. Ese chico tenía a toda la realeza tras él, y después de que lo atraparan fue y se escondió detrás de ti. ¿Eso me suena familiar? Sí. Fenech no se quedaba corto en cuanto a historias peculiares, tanto que uno se preguntaba si no estaría inventando algunas de ellas. El rey de la tormenta escuchaba con indiferencia, ofreciendo solo respuestas débiles. No era por falta de ánimo, o casi, pero incluso si buscaba fragmentos de recuerdos no sabría más que su amigo. Escalera tras escalera, llegaron al piso más bajo. Desde allí, se encontraron rodeados por numerosas puertas que los llevarían a otro lado de la ciudad. No importaba cuál de las dos tomaran, pero por alguna razón los pies de Joktan se movían solo si se dirigía hacia una puerta en particular. Al acercarse, casi tuvo una expectativa de lo que vería más allá. Casas, ríos y la pradera extendiéndose hasta el horizonte, sin que ningún montículo o monte la perturbara. Pero cuando salió a la luz del día y salió de la torre, como pensaba, su expresión permaneció inalterada, aunque podía sentir que su corazón se hundía un poco. Era una conclusión inevitable. La ciudad que se les presentaba era una pobre parodia de la realidad. Lo que había parecido auténtico desde lejos ahora mostraba todos sus defectos. Los edificios tenían la forma adecuada y, se atrevió a creer, el color adecuado. Pero apenas estaban allí, como un espejismo en el desierto. Cuanto más minuciosos eran los detalles, más descoloridos parecían o totalmente inexistentes. Y las personas que deberían estar caminando de una calle a otra eran más sombras que humanos. Espectros en una ciudad que parecía que iba a desaparecer con un toque. Un leve suspiro salió de Joktan, y se giró para mirar a Migdal Babel, que en contraste era irreprochable. No mires hacia otro lado, le advirtió Fenech. Este es el llamado de tu patria. ¿No puedes oírlo? Nace de mi alma. No es un llamado sino un testimonio de mi negligencia. ¿Eso crees, ja? Pero esta recreación no fue creada solo por tus manos. El rey del polvo levantó el brazo suavemente, como si levantara un velo. No desvíes la mirada. Graba a fuego esta visión en tus ojos, para que nunca más vuelvas a vagar solo. Exclamación de cierre.
Hotan se giró hacia la ciudad que él había creado. Un viento sopló a sus pies, se levantó y barrió aquella pintura sin vida. De repente, floreció una profusión de colores vibrantes, canciones y aromas. Ese viento abrazó cada rincón de este mundo, arrastrando la débil realidad que apenas había logrado reconstruir. Como si se hubiera disipado una niebla profunda, se estaba revelando un espectáculo familiar pero diferente. El pavimento de las carreteras, donde las briznas de hierba asomaban contra viento y marea. Los faroles colgados de los tejados, dormidos por ahora pero que brillarán intensamente al caer la noche. Las viviendas de quienes aquí vivieron, innumerables y sin embargo tan diferentes según hacia dónde girara el cuello. Las telas, los carros cargados de herramientas o materiales, el olor de la comida flotando en el aire, los vuelos de golondrinas descansando en los tejados, el tono dorado y azafrán de la luz del sol al reflejarse en las paredes de las casas, y una miríada más de sonidos y vistas que invadieron a Hotan en el lapso de un segundo. Sin embargo, la joya de la corona de esta escena era la sangre viva de Babel. Las numerosas siluetas que fluían de una calle a otra, yendo y viniendo de la torre, subiendo y bajando las escaleras donde los dos señores permanecían inmóviles. Algunos de ellos levantaron sus manos en un saludo reverente, acompañado de cálidas sonrisas. Hotan lo sabía a ciencia cierta, porque esas personas ahora tenían rostros y voces. La gente de Babel estaba pintada con tal detalle que parecía hecha de carne sólida y sangre caliente. Hotan levantó las manos frente a él. No sabía para qué quería alcanzar algo. Su expresión era de asombro. Esto. Bienvenido a casa, Hot. Fenech se rió entre dientes y reanudó su descenso. ¿Te trae recuerdos? El rey de la tormenta no dijo nada, pero su silencio fue una respuesta en sí mismo. Honestamente, no estaba seguro de poder describirlo como un recuerdo cuando una agitación tan fuerte estaba despertando dentro de él. Demasiadas cosas le llegaban a la vez, una explosión de un sentimiento que no sabía cómo contener, como un corazón frío que volvía a latir. Y sin embargo, no era nada más que la ciudad que había conocido tan bien, ni embellecida ni carente de todo. Siguió a su amigo hasta las escaleras, donde el bullicio del mediodía animaba los callejones. Los dos atravesaron ese mundo, no como dos sombras en un recuerdo desolado, sino como dos habitantes de ese lugar, bajo la mirada benévola de sus hermanos y hermanas. Ah, maldita sea. Hace tiempo que no vengo aquí. Me dan ganas de llorar a mares, pero no tengo conductos lacrimales. La cabeza de Fenech no se quedaba en su sitio, se movía constantemente para absorber cada parte de este espectáculo. No recordaba que fuera tan hermoso, jejeje. Parece la primera vez que vengo aquí. Ahora lo recuerdo, murmuró Hotan. Algo que había olvidado. HMM. Cerca de la mansión donde dormía, había una familia en la que acababa de nacer un bebé. Lo supe porque sus llantos se oían hasta en mi dormitorio. Ahora lo recuerdo. ¿Eh? ¿Eso es todo? Me estoy rompiendo la espalda para hacer todo esto y tú no puedes recordar más que eso. Se quejó el rey del polvo. Hablando de un testarudo. ¿Tan privado de sueño estabas? Me sentí feliz, dijo Hotan, sacudiendo la cabeza. Pensar que este niño y otros vivirían en la utopía que estábamos construyendo, me hizo feliz no solo nuestro sueño. Decidí crear un futuro en el que nunca quisieran mirar atrás. Y yo, sí, también lo había deseado para mis hijos. Pensé que no podíamos demorarnos demasiado si quería que ellos vieran ese futuro por sí mismos. HMPH, supongo que valió la pena el esfuerzo entonces. Fenech levantó la vista. Bueno, hemos hecho un buen trabajo, tú y yo. Pero todavía hay una pieza que no está del todo terminada. El vampiro siguió su mirada. El objetivo que buscábamos y que tratábamos de alcanzar por nosotros mismos. En realidad, el cielo que cubría aquella tierra de ensueño no estaba a la altura del resto. Era un firmamento perfectamente bello de azul y blanco, con la gran estrella colgando en el centro. Pero a Hotan le parecía que el cielo de sus recuerdos era mucho más bello y definido. Un detalle insignificante tal vez, pero que lo devolvió a la realidad y le recordó que todo aquello era etéreo. Ambos sabemos quién podría completarlo en un instante, rió su amigo. Entonces nunca estará completo. Hotan miró la ciudad que los rodeaba con una nueva perspectiva, de amarga resignación. Allí ya no existía nada, ni la gente, ni los edificios, ni el ideal que habían compartido. El único resultado de ese logro milagroso, de su peregrinación de 5000 años, fue una nota final sombría. Y así, terminó mirando sus pies en lugar de la ilusión que le traía recuerdos tan amargos y dulces.
No puedes apartar tu mente del presente, ¿verdad? A su lado, Fenech soltó una risita seca. Pero será mejor que mantengas la cabeza en alto y la cabeza fría. Creo que estamos perdidos. ¿Perdido? Jotan parpadeó sorprendido ante esa ridícula idea. ¿Cómo demonios podían perderse en su propia creación? Era aún más ridículo porque, cuando levantó la cabeza y se fijó, vio que todavía estaban caminando por las calles de la ciudad. Ciertamente, estas últimas estaban un poco más oscuras, pero eso no cambiaba el lugar en el que se encontraban. La cantidad de gente a su alrededor también había disminuido considerablemente, sí. Y una brisa fría se estaba levantando desde el camino que tenían por delante, lo que le puso la piel de gallina a pesar de la caricia del sol del mediodía. Había. ¿Qué es este lugar? Jotan reflexionó en voz alta. Dime, Jock. ¿Te das cuenta de por qué no pudiste recrear una Babel más fiel? Cuando Jotan se dio la vuelta, Fenech lo estaba mirando con esa mirada solitaria suya. Para ti, esto fue solo una pequeña parte de tu existencia. Esta ciudad, esta torre y nosotros también. En todos esos años, has visto mucho más de lo que yo jamás veré. Así que, por favor, ¿no me lo contarás? Mi vida. Nada menos. Probablemente podría conseguir respuestas de Migdal Babel, pero quiero oírlas de ti. ¿Qué viste? ¿A dónde fuiste? ¿A quién conociste? ¿Cómo cambió el mundo mientras no estábamos mirando? Hay tantas cosas que me gustaría saber. ¿Tienes miedo de decepcionarme? ¿O crees que las circunstancias que te han impuesto te hacen menos elegible? Pero incluso después de haberte convertido en una criatura de la noche, sigues siendo Jotan. Fenech comenzó a caminar de nuevo por ese camino desconocido que habían encontrado. El vampiro lo siguió con la mirada, hasta que sus pies se movieron a su vez. Sabes, no se trata solo de la gente de Babel, yo también te recuerdo. Incluso en tu exilio autoimpuesto, apuesto a que no podías apartar la vista de los humanos. Y aunque sea poco, aceptaré lo que tienes. Así que cuéntame, Wanderer, cuéntame sobre tu viaje. Mi recuerdo podría no ser la historia más valiosa. No hay problema. Puedes tomarte tu tiempo y recordar. Después de todo, ¿no es al final del viaje cuando nos sentamos y miramos atrás el camino que hemos recorrido? Sigue ahí para ti. Y yo seré el público más paciente. Los dos caminaron, avanzando hacia aquella luz. Había algo al final de este camino, Jotan lo sabía sin siquiera mirar. Y podría haberle tenido miedo a haber ignorado lo que intentaba decirle. Pero con otro par de pasos a su lado, siguió adelante. A lo largo de la línea que había trazado a través del tiempo. El mundo que vi. Capítulo 133. Con un estruendo atronador, el suelo de la llanura negra se abrió y Galaad fue lanzado a decenas de metros de altura. Este resultado trascendental fue causado únicamente por la furia desenfrenada de Nimrod. Mientras que antes había estado luchando contra todo el grupo que había ascendido para enfrentarlo, el rey del crepúsculo ahora había señalado al caballero como el objetivo principal para la aniquilación. Prácticamente ignoró la existencia de los otros maestros y sirvientes. Sus ojos rojos no dejaron a su presa ni por un instante. Una cosa que no había cambiado era la violencia abrumadora con la que luchaba. Una vez había actuado como un muro que los presionaba gradualmente, pero ahora el muro y todo lo demás se estaban desmoronando en un terremoto. Aunque estaban en tierra firme, la furia del rey de los tiranos hizo que este campo de batalla pareciera un mar tumultuoso. En otras palabras, cada uno de sus ataques y embestidas tenía un poder de tal magnitud que se extendía en todas direcciones. Por ejemplo, cuando se inclinó hacia adelante y se lanzó a una carga frenética, la tierra a su alrededor se agitó y voló hacia arriba, trazando una línea destructiva a través de su dominio. Cuando finalmente alcanzó su objetivo y desahogó su ira, el impacto hizo volar todo lo que estaba a su alrededor. Ser testigo de este caos era tan ridículo como ver una tormenta lanzar sus vientos más violentos sobre una sola paja. Pero la víctima de la ira del cazador no fue una paja indefensa. Como una roca solitaria en medio de las olas, Galaad permaneció a pesar de estar ahogado en un mundo de agitación. Eso no quiere decir que sus pies lograran mantenerse firmes en el suelo. Tan pronto como él y el cazador estuvieron a una distancia de ataque, Nimrod blandió su arco con la fuerza necesaria para mover montañas, lo que fue suficiente para vencer a la firme guardia de Galaad. Sin embargo, no lo suficiente para quebrarlo. Cuando el impacto lo arrojó como un cohete, su compostura no se alteró y mantuvo la conciencia del mundo que lo rodeaba. Él tampoco apartó los ojos de su enemigo. Si hubiera sabido en qué dirección estaba el suelo, allí también habría encontrado a Nimrod apresurándose a derribarlo una vez más.
Por eso, cuando llegó el momento de caer como una piedra, Galaad sostuvo su espada con firmeza con la punta apuntando hacia allí. En un instante, tuvo que pasar de un acantilado resistente a la proa de un barco que se defendía de las olas. Llegó el momento. Un segundo después, se estrellaría contra el suelo o sufriría otro de los golpes de martillo de Nimrod. Pero como la inquietud del cazador estaba causando tanta destrucción a su alrededor, Galaad encontró escombros que volaron y de repente se dio la vuelta. Su espada trazó un arco luminiscente, pasó por el arma del gigante de ceniza y atravesó su carne. Como la luz del sol atravesando la noche, la espalda del cazador fue cortada. Pero si Nimrod lo sintió, no mostró ningún signo de ello. Con un frenético giro de su cuerpo, invirtió el impulso y su puño se estrelló contra el pecho de Galaad antes de que el caballero siquiera tocara el suelo. Esto lo hizo salir disparado de nuevo, dejando un rastro de tierra y polvo detrás de él, aunque quedó eclipsado por el caos que causó el rey del polvo cuando corrió tras él. Esta vez, Galaad se mantuvo firme tan pronto como se recuperó. Volvió a ser una fortaleza inamovible, si eso le permitía resistir el asalto. Tu fuerza solo enmascara tu debilidad, falso salvador. En medio de su ataque, el rey del crepúsculo soltó una cortina de flechas. Preocupado por las hazañas que debes llevar a cabo, no puedes imaginar tu propia muerte. Galaad levantó su escudo y se mantuvo firme. Los colmillos de Nimrod cayeron sobre él como una lluvia intensa, cubriéndolo por completo por un segundo. Pero mientras se las arreglaba para mantener a raya su mordedura con su escudo, antes de que pudiera ver el final, Nimrod atravesó su propio fuego. Los sentidos de Galaad habían detectado su aproximación a pesar de la intención asesina que impregnaba este reino. Pero aunque su égida recibió con agrado el golpe de la espada del cazador, el impulso detrás de este último amenazó con derribarlo. No conoces los miedos y los defectos de los hombres. No sabes lo que significa soñar. Sin los deseos de los demás para cumplir, serías como una marioneta sin hilos. El rey del crepúsculo siguió con una patada. Su pierna, que era casi tan alta como el propio Galaad, se estrelló contra el escudo con una pasión salvaje. La guardia del caballero ya había sido abollada y ahora estaba a punto de romperse. Aún así, se mantuvo firme, resistiendo la ola de fuerza extrema que se estrellaba contra él por un pelo. El hecho de que tuviera que volcar toda su fuerza en la defensa significaba que no podía contraatacar, y solo invitaba a Nimrod a atacar de nuevo. La próxima vez que la espada oscura cayó sobre él, el sable rojo finalmente fue desalojado de su posición. Deseos por poder. Un desperdicio de vida sin sentido. Seguirás marchando hasta que te derrumbes, sin darte cuenta de lo miserable que eres. No puedes luchar por tus propios sueños, tal es la fuente de tu debilidad. Pero incluso cuando fue arrojado, Galaad opuso una resistencia mayor que antes. Aunque sus pies se despegaron del suelo, apuñaló a este último con su espada. El impacto de la furia de Nimrod debería haberlo hecho rodar cientos de metros, pero detuvo la caída y se puso de pie. Sabía que su enemigo ya estaba cargando hacia allí con la intención de causar un daño aún mayor. Si a un desastre natural se le hubiera concedido la capacidad de guardar rencor, aún no sería un torturador tan cruel como el rey de los tiranos. Entiendo. Sin embargo, Galaad cerró los ojos con calma y relajó el peso de sus piernas. Después de seguir durante tanto tiempo la dinámica de un objeto inamovible y una fuerza imparable, tenía un truco diferente para el cazador que se acercaba. Cuando Nimrod se acercó a él con el poder de una estrella fugaz, Galaad se inclinó ligeramente y levantó su escudo. Pero no para resistir la colisión. Con un paso rápido y un movimiento de su brazo, empujó el escudo contra el brazo de Nimrod. Al hacerlo, acompañó el movimiento del gigante de ceniza, desviando su enloquecida carga en una dirección diferente. No fui creado para mimetizarme con los humanos, para compartir sus penas y alegrías. Aunque puedo hacerme eco de sus emociones, estas no nacerán dentro de mí. Ya lo sé, mi corazón es una imitación de lo que ellos pueden sentir y transmitirse unos a otros. Tan pronto como Nimrod pasó junto a su objetivo, Galaad pasó a la ofensiva y lo persiguió. Era una tarea desesperada considerando que el cazador todavía estaba desbordado de furia que se traduciría en acciones. Sin embargo, con celeridad y firmeza, el caballero se movió más rápido y se acercó por detrás. Nimrod solo tuvo tiempo de darse la vuelta antes de que el destello de una espada sagrada se lanzara hacia él. Sin embargo, no lamentaré mi existencia. Galaad realizó un corte y luego otro, trazando dos cortes que se encontraron en el pecho de Nimrod. Sabía que tendría poco efecto por sí solo, así que no se rindió.
Apretó la abertura que había encontrado y asestó golpe tras golpe, con un ardor que solo iba en aumento. Sin embargo, si uno esperaba que Nimrod fuera derrotado por el ataque, se llevaría una decepción. El gigante de ceniza no prestó atención a la sangre que brotaba de su carne tallada y dejó que su furia desenfrenada se apoderara del caballero. Dicho esto, era difícil mostrar tanto poder cuando uno mismo recibía daño, por lo que Galaad logró contener su represalia. Mi vida puede haber tenido más puertas cerradas que abiertas, pero no la denigraré. Tampoco cuestionaré el valor de mis acciones. Hay muchas personas en este mundo con esperanzas y aspiraciones propias, pero que no han encontrado la fuerza ni la determinación. Sueños de un mañana mejor, anhelos de paz con el ayer, sean lo que sean, yo acunaré esos deseos y velaré por ellos. No permitiré que nadie los llame inútiles, porque son la súplica sincera de los que viven. En esta contienda de resistencia, el que iba ganando cada vez más terreno era Galaad. Sus ataques fueron superando poco a poco a los del cazador, hasta que lo hizo retroceder por completo. Su espada atravesó los brazos que sostenían el arco y derribó las piernas que querían saltar hacia adelante. Pero no importaba cuántas veces lo marcara el filo de la espada sagrada, la mirada ardiente en los ojos de Nimrod era eterna, inmutable. Como si no hubiera disminuido, todavía se esforzó por contraatacar y su enorme cuerpo se lanzó a pesar de sus muchas heridas fatales. En lugar de hacerlo con su espada, atacó a Galaad con la sangre que había derramado. Un líquido oscuro brotó de las grietas abiertas en su cuerpo como una fuente de peste. Más que sangre vital, esa sustancia era un veneno y el caballero lo supo de primera mano cuando lo inundó. Esta es mi respuesta, no solo como un grial creado por manos divinas, sino como un caballero, como el humano Galaad. Llevó su espada y su escudo cerca de su pecho y se preparó. Tenía fe en lo que podía lograr. Pero más que eso, tenía la fe de los demás. Una vez viajé al lado de aquellos que defendían tales ideales. Después de ver a la gente de esta era, aquellos que usarán toda su fuerza para encontrar una manera, lo entiendo. El suyo no era el papel de una máquina omnipotente que concede deseos. No podía materializar todos los deseos de la gente, ni podía reunir sus sueños para construir un mundo a su medida. Pero podía prestarles su espada. Para luchar cuando la violencia despiadada amenazaba a los débiles. Para creer cuando la esperanza había abandonado a los perdidos. Para brillar en lugar de las estrellas o la luna incluso en las noches más oscuras. Él era un faro de luz. Era un caballero que daba su fuerza a los que no la tenían, para que pudieran subir los escalones. Esto era algo que tanto el constructo humano como el divino creían, que el suyo era un resplandor que no disminuiría. Y así, mientras el veneno de Nimrod caía sobre él, el cuerpo de Galaad emitía un resplandor inmaculado. Ni una sola gota del líquido corrosivo lo quemó. Más que repelerlo, parecía que la sangre se deslizaba sobre su cuerpo sin causarle daño. Entonces, con la misma convicción, el caballero sagrado levantó su espada y trazó un arco de luz. Su hoja abrió un camino a través del torrente de muerte y más allá, atravesando a su enemigo. Sin embargo, exclamación de cierre, cuando Galaad vio lo que había al otro lado, no encontró al rey de los tiranos. A pesar del derramamiento de sangre, su oponente ya había desaparecido. Y como el resto de la llanura estaba demasiado en calma, Galaad miró hacia el único lugar al que Nimrod podía haber huido. Contra el lienzo gris de ese cielo fantasmal, vio al gigante de ceniza que había saltado fuera del alcance de su espada. Pero mientras Galaad evaluaba la distancia que los separaba, alguien gritó. Eso es una distracción. Mantén la vista baja. Le advirtió Odiseo desde lejos. No ha ido a ninguna parte. Cuando el caballero volvió a mirar hacia abajo, vio los ojos ardientes de su enemigo a escasos centímetros de su cara. En lugar de alzar el vuelo, el cazador se había escondido en un charco de su propia sangre, recibiendo incluso el peso de la luz de Galaad sin pestañear. Lo había engañado por completo. Como Nimrod había demostrado ser capaz de saltar a tales alturas, Galaad no había dudado ni por un segundo que la sombra en el cielo tenía que ser él. El cebo había funcionado a la perfección. Cuando Galaad reaccionó ya era demasiado tarde. El cazador lanzó su brazo hacia él. En realidad, Galaad había cortado longitudinalmente esa extremidad, por lo que parecía más bien dos antenas que sobresalían de su hombro. Aún así, las dos mitades se pusieron en movimiento y pusieron su férreo control sobre la pierna de Galaad. El sable fue lanzado al aire, pero no se soltó. Menos de un segundo después, su espalda volvió a hacer contacto con el suelo, cuando Nimrod lo arrojó al suelo sin piedad. El cazador no se detuvo en ningún momento. Levantó a su presa para probar una vez más su resistencia contra la tierra, una y otra vez sin descanso.
y la fuerza bruta que desplegó fue creciendo, cada impacto dejó una abolladura más grande en el suelo. Cuando dio su último y más feroz golpe, la llanura parecía como si hubiera sido golpeada por un meteorito. Solo entonces el gigante de ceniza finalmente se soltó, arrojando su presa hacia arriba como un niño lanzaría una rama que hubiera recogido. En ese momento, los oídos de Galaad se llenaron de un zumbido resonante, mientras que apenas podía sentir la parte posterior de su cabeza. A pesar de eso, su mente todavía estaba alerta. Incluso cuando fue arrojado como una piedra, vio a Nimrod debajo. Las heridas del Vengador se estaban curando y dobló las piernas antes de dar un salto, esta vez de verdad. No había necesidad de adivinar su destino. Galaad se aseguró de que su capacidad de lucha permaneciera intacta después del duro trato que había recibido y preparó su espada. Lame tus propias heridas todo lo que quieras, no te reconoceré. El gigante de ceniza se acercaba con gran ímpetu. Cuando por fin se abalanzó sobre el caballero que caía, fue un golpe mutuo para ambos. Nimrod concentró su poder en un solo punto como si fuera la punta de una lanza. El filo de su espada dio en el blanco, atravesó la armadura de Galaad y se clavó en su costado. A cambio del golpe monumental recibido, Galaad había clavado toda la longitud de su espada en el abdomen del cazador. Pero aunque sus heridas parecían similares, uno sufrió más que el otro. Cuando comenzaron a caer juntos, el caballero apretó los dientes y apretó la empuñadura de su espada para no soltarse. Antes de que pudieran aterrizar, Nimrod le agarró la cabeza entera con la palma de la mano y lo arrojó violentamente al suelo. Te proclamas a ti mismo como el que guía los deseos, pero has abandonado ese derecho. No necesitas existir. Nimrod absorbió la caída sin hacer una mueca, elevándose por encima del sable que había sido obligado a desparramarse. Soy el guardián del juramento, la mano que guía a la humanidad, para asegurar que los humanos cosechen la recompensa de sus propias acciones. Al darnos la espalda a nosotros y a Midal Babel, han hecho su elección. Y así me aseguraré de que mi juramento se cumpla. Galaad se puso de pie, pero su postura era inestable. El cazador levantó su arma para desmentir su tenacidad. Dado que la defensa sería terriblemente menos eficiente en su situación actual, en el último momento Galaad recurrió a contraatacar. Las dos espadas chocaron con toda su fuerza, dejando otra marca entre muchas en el suelo. Galaad se encontró con la plena comprensión de que no podría resistir por mucho más tiempo. La culpa era de la herida que acababa de sufrir. Normalmente la ignoraría como si no estuviera allí, pero contra el poder abrumador de Nimrod la diferencia era clara como el día. Sin embargo, se aferró y repelió el arco oscuro. ¿Pero qué pasará con el próximo intercambio? Nimrod no perdió tiempo antes de regresar con la misma virulencia. Cuando sus espadas volvieron a cruzarse, el equilibrio anterior era inexistente y Galaad fue empujado hacia atrás de inmediato. Solo haría falta el más leve empujón para romper su guardia por completo. Su resistencia se había convertido en una lucha. Pero... esta es mi vida. Planeo vivirla plenamente, les guste o no. Pero había una parte de él que nunca podía rendirse. Nunca tuve que guiar nada. Su agarre alrededor de la espada se hizo más fuerte. Incluso en ese momento de crisis, de alguna manera, las comisuras de su boca se curvaron levemente. Hice un juramento, no, hice una promesa, a un amigo. A pesar de que casi perdió el equilibrio, el sable rojo logró gradualmente adoptar una postura en la que podía aprovechar al máximo sus defensas. Y eso incluyó alejar la espada de Nimrod, poco a poco. Incluso cuando el gigante de ceniza lo presionaba con todo su peso y su temible aura, Galaad no se rindió. Al final, las dos espadas se separaron, pero no porque Nimrod hubiera sido empujado hacia atrás. Por el contrario, este último había recuperado voluntariamente su arma solo para blandirla de nuevo y asestar un tercer golpe que superaría a todos los anteriores en violencia. Galaad observaba sabiendo que sería otra prueba, pero aún así ofrecía la misma mirada indomable. Con su espada y escudo en alto, esperó sin importar el resultado. Cuando el cazador atacó al caballero con su arma, el aire a su alrededor tembló antes del choque. El caballero se movió para enfrentar su desafío, sabiendo muy bien que sus posibilidades eran escasas. La espada sagrada y el arco forjado con desprecio emitieron un grito estruendoso al enfrentarse nuevamente, pero el de ellos no fue el único. Esta no es solo su batalla. Exclamación de cierre. Contra el arma del gigante de ceniza no solo se alzaba la espada de Galaad, sino también una lanza empuñada por la valquiria que había saltado. Brynhildr estaba al lado de Galaad, soportando con él el peso del ataque de Nimrod.
Por la forma en que fruncía el ceño y se mordía el labio, era evidente que no estaba en mejor estado que él, pero aún así no se contuvo de nada para defenderse del rey del crepúsculo. Y no había venido sola. Las flechas silbaban en el aire y se estrellaban contra el brazo del cazador con la fuerza de tornados en miniatura. Una cadena envolvía el brazo y el hombro de Nimrod para tirarlo hacia atrás. Todos hemos elegido luchar, dijo Odiseo. Sería difícil llamarnos espíritu heroicos y sabernos defender a todos. Aunque, incluso juntos, no diría que nuestras posibilidades son alentadoras. Sí, es inútil, dijo Asurbanipal, que estaba a su lado, chasqueando la lengua. Si no tienes una sabiduría más profunda que compartir con nosotros, te pido que te guardes lo obvio para ti. Con los 4 sirvientes uniendo sus fuerzas nuevamente, Nimrod no pudo aplastar a Galaad, su espada estaba obstaculizada de todas las formas posibles. No fue suficiente para inspirar un sentimiento de victoria en ellos todavía. Galaad dio un paso adelante y se deslizó más allá del arma del rey del crepúsculo, para asestar un golpe antes de que pudieran perder la pequeña ventaja que habían ganado. Odiseo también preparó más flechas mejoradas por el viento, con la cabeza del cazador como objetivo. Desgraciadamente, ni siquiera en su prisa lograron actuar ante su furia. Un estruendo sordo llenó la llanura hasta los cielos, similar a la inquietud de la tierra profunda en tiempos de cataclismo. Pero de repente, a Galaad y los demás se les ocurrió que en realidad se trataba de un gruñido que provenía de nadie menos que Nimrod. Apenas tuvieron tiempo de preocuparse por eso cuando el contraataque del Vengador explotó. Literalmente, una tremenda onda expansiva estalló de repente con Nimrod en el epicentro. La llanura que lo rodeaba se levantó y los escombros volaron en todas direcciones. Los sirvientes que lo tenían rodeado fueron empujados y tragados por una nube de tierra y polvo. Sin embargo, si su visión se veía obstaculizada, el instinto de Galaad le advertía. Se escondía detrás de su escudo. Al instante siguiente, fue golpeado con toda su fuerza por la embestida del rey del crepúsculo. No podía decir si había sido golpeado con un arma o con sus propias manos. La colisión fue tal que el escudo de Galaad fue empujado hacia su cara y salió propulsado fuera del polvo agitado. Cuando finalmente regresó al suelo a cientos de metros de distancia, aterrizó de pie, pero tuvo que sostenerse con su espada. Haciendo una mueca, miró en la dirección de donde había venido. Una figura emergió del caos. Seguía siendo el rey de los tiranos en toda su severidad, excepto que su presencia se había vuelto aún más asombrosa. ¿Eran esos grumos de tierra negra los que volaban a su alrededor o su aura se había vuelto tangible? En cualquier caso, ahora parecía recubrirlo. Galaad podría jurar que vio cuernos como los de un buey emergiendo de la silueta del rey del crepúsculo. Basta. Corregiré tu miserable existencia para siempre. Su mirada penetrante no se apartó del caballero. Hay otros en esta torre a quienes debo liberar de sus miserables vidas. No te permitiremos acercarte a ellos. Cuando Nimrod se disponía a avanzar hacia Galaad, apareció Asurbanipal y disparó una andanada de hilos dorados. Las estrellas caerán y la tierra se pudrirá antes de que pongas una mano sobre él. ¿Recuerdas las estrellas, humano? El gigante de ceniza blandió su puño. El aire se retorció y una ráfaga de destrucción recorrió la llanura, engullendo los numerosos proyectiles. Al ver el fracaso de su intervención, la rey sacó su espada y decidió enfrentarse a él. Sin embargo, apenas había elaborado ese plan, ya se había arruinado. Antes de que pudiera interponerse en el camino del cazador, Nimrod respiró hondo y dejó escapar un rugido escalofriante. Aunque nada la tocó, el cuerpo de Asurbanipal se estremeció y perdió su fuerza. Las piernas le fallaron y apenas logró evitar desplomarse. Clavó su espada en el suelo y miró su brazo, donde unas líneas negras se extendían por sus venas. El veneno de Nimrod, infundido en ella por las muchas heridas que había recibido, estaba haciendo un festín en sus entrañas. Maldita seas, no le llegaron fuerzas para levantarse, al contrario, se hundió más cerca del suelo. Si tu plan se cumple, Vengadora, te maldigo. Pero él no le prestó atención. El rey de tirano no perdió el tiempo en acabar con ella, sino que se puso a 4 patas y, como una fiera, se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas. Pero hubo otro que prefirió acabar con su carga de devastación antes de que alcanzara de Galaad. Cuando vio a Asurbanipal desplomarse, Odiseo sintió que la balanza se inclinaba peligrosamente, hacia un punto sin retorno. Sin perder de vista al cazador, que desató una tormenta con mera propulsión, materializó 2 flechas. Largas y del color de la ceniza, con las puntas talladas como taladros. Las flechas normales ni siquiera lo intimidarán. Debemos jugar todas nuestras cartas. Colocó una de ellas y apuntó alto. Telémaco. Flecha de las 12 cabezas de hacha.
Como una flecha del destino que golpeaba a sus oponentes desde el interior, su noble fantasma debería herir a Nimrod como a cualquier otro sirviente. Sin embargo, al prever la persistencia del cazador, sabía que uno no sería suficiente. Y entonces otro Telémaco fue disparado en rápida sucesión al primero, y las dos flechas bailaron en la tenue mortaja del firmamento. Pronto habían dado 11 vueltas cada una y Odiseo apuntó su arco al gigante en estampida. Telémaco. Recompensa al final del viaje. Ambos nobles fantasmas desaparecieron al unísono, y al revelar su verdadera naturaleza. ¿Qué? Los ojos de Odiseo se abrieron de par en par. No pasó nada. Telémaco no se activó a pesar de seguir todos los pasos. Ya veo, tu destino, no, el destino de esta torre, es algo con lo que nunca podría comparar. El arquero apretó los dientes mientras miraba hacia abajo. En su pecho, 2 nuevas espinas habían crecido junto con la que había dejado Atsuyo. Era una visión terrible y el arquero no podía maldecirse lo suficiente por su descuido. Si hubiera sido más tímido y hubiera sufrido solo un fracaso, podría haberlo logrado. Desafortunadamente, había un alto precio que pagar una vez que su carta del triunfo fuera derrotada 3 veces. Después de todo, activar a Telémaco significaba comparar su capacidad para desafiar al destino con la de su objetivo. Si su destino era negado demasiadas veces, desaparecería. La prueba fueron esas espinas. Con 3 de ellos, ya no podía confiar en Odisea. 10 años de lucha por un respiro. Lo que significaba que ya no podría engañar a la muerte. En cambio, yo he cavado nuestra tumba más profundamente. Ni siquiera podía reírse de su propia desgracia. Mientras que Avenger. Aunque Telémaco no había funcionado, el arquero había atraído la atención de Nimrod. Pero eso tenía que creer, pues aunque este último no le dedicó ni una mirada, se tomó el tiempo de alcanzar dentro de su sombra y lanzar un rayo de energía oscura. Explotó en el aire y se convirtió en un torrente de dardos que se dirigieron hacia el debilitado Odiseo. Al final, nada pudo detener al rey de los tiranos. Todo lo contrario, su ataque fue adquiriendo cada vez más impulso y, en consecuencia, la destrucción que lo rodeaba se amplificó. El poder que desplegó fue tal que la llanura parecía doblarse a su alrededor en lugar de romperse. Galaad no se había movido de su lugar, no había ningún lugar a donde correr. Desde el principio, la única opción era luchar. Aunque, al observar el avance cataclísmico del gigante de ceniza, estaba claro que superaba con creces todo lo que había mostrado hasta el momento. ¿Puede realmente ser llamado un sirviente o un humano? Brynhildr se había unido a él y miraba la ruina que se acercaba con aprensión. La valquiria sabía que no tenía la fuerza para triunfar donde sus 2 compañeros habían fracasado. Y por eso, decidió soportar todo el furor que este mundo tenía para ofrecer junto al caballero. Esa era una resolución que Galaad habría respetado, en circunstancias normales. Sin embargo, antes de que la tormenta los golpeara, un instinto en lo profundo de su ser le advirtió. Más que una corazonada, era un atisbo del futuro. Podía ver la devastación que los esperaba y a la valquiria a su lado reducida a la nada por ello. Y entonces, tomó acción. Sable. Brynhildr estaba confundida, pero no había tiempo para explicaciones. Galaad se había vuelto hacia ella y la había empujado con todas sus fuerzas. Lo más lejos posible. Ella no esperaba nada de eso y, por lo tanto, la tarea fue fácil. En medio de ser empujada fuera del camino de Nimrod, la comprensión la golpeó, pero era demasiado tarde. El caballero no podía agarrar su mano ni escuchar lo que ella gritaba. ¿Recuerdas que admirábamos? Para hacer frente a la espada más cruel, Galaad guardó su espada y sujetó su escudo con ambos brazos. Brilla. Lord Arimatea. Muro inexpugnable del deber. La luz brotó de él y se extendió a través de su égida, proyectando una barrera de color blanco puro. Surgió justo a tiempo para ser probado. La tempestad conocida como Nimrod estaba sobre él. Una carga imparable motivada por todo el desprecio y la indignación que habitaban en el reino de las cenizas. Contra un escudo firme cimentado por la esperanza y la determinación de quien lo sostiene. El señor Arimatea era infalible mientras el corazón que lo sostenía permaneciera fuerte. Y la resolución de Galaad nunca se manifestaría más que en ese momento, sin la menor duda en él. De modo que el muro que lo separaba del rey del polvo era infranqueable, o así debería haber sido. Pero en esta tierra donde la luz había sido robada, no era una verdad tan absoluta. En el estómago de una bestia devoradora de esperanzas, no estaba destinado a ser así. La luz que formaba la línea de defensa de Galaad ni siquiera podía agruparse adecuadamente, impidiéndole formar una fortificación sólida. Y así fue como sucedió según el escenario de este mundo. El escudo de luz se rompió y el rey de Tirán logró atravesarlo.
Tras el impacto, la mente de Galaad se quedó en blanco por un momento. Lo único que sentía con certeza era la sensación de ser golpeado por todas partes a la vez, además de ser lanzado lejos como una bala de cañón. Todo lo demás era una vaga y obtusa oleada de sentimientos que no llegaban a su cerebro. ¿Recuerdas las estrellas? El territorio prohibido a la humanidad, el objetivo que buscábamos y que intentábamos conquistar para nosotros mismos. Sus brazos y piernas también estaban entumecidos, tambaleándose por todas las peleas que había librado. Ya fuera un llamado al descanso o al abandono, el caballero no entendía ese sentimiento. Te lo mostraré. Por eso, cuando recuperó el primer atisbo de conciencia, Galaad sintió la necesidad de abrir los ojos y mirar. Y descubrió un campo plateado en el firmamento. Un impresionante río de estrellas que brillaba sobre el fondo de un lienzo negro. El cielo oscurecido sobre la llanura negra había desaparecido, revelando el tesoro celosamente guardado que se encontraba más allá. Sin embargo, a Galaad le pareció que la luz que emitían aquellas estrellas era fría, por lo que no podía comprender su belleza ni por qué estaban ocultas allí. Pero también se dio cuenta de lo cerca que estaba ese cielo y, como no era él quien se elevaba, eso significaba que los campos celestiales de la noche se estaban derrumbando. Sí, se estaba doblando bajo el peso de algo. Y cuando llegó a su límite, una sola gota de cielo se desprendió. Exclamación de cierre. Cuando cayó sobre él, Galaad recibió el golpe más fuerte que jamás había sentido. No se trataba de una simple demostración del poder de Nimrod. Una parte de Migdal Babel intervino en este ataque y pareció soportar el peso de un mundo entero mientras aplastaba al caballero. Fue una magnitud comparable, no, incluso mayor que todo el poder de Calígula. Así que el resultado fue prácticamente el mismo. Correcto. Correcto. El cuerpo de Galaad ya había sido convertido en un extraño espectáculo por el emperador loco. Y ahora, bajo el peso de la mano del rey del crepúsculo, las grietas que se extendían por su piel se hicieron más largas y numerosas. Había tantas y eran tan profundas que parecía que se desmoronaría en cualquier momento. Lo sintió en lo más profundo de su alma. Como resultado, su mente fue sacada del entumecimiento que la afligía. El caballero abrió los ojos de nuevo y se movió. Estaba tendido en la llanura devastada y, aunque el cielo sobre él todavía estaba iluminado por las estrellas, no caía sobre sus cabezas. Pero ¿y él? Cuando intentó ponerse de pie, el esfuerzo hizo que todo su cuerpo temblara. El daño era más extenso de lo que podía imaginar. Incluso cuando logró ponerse de pie, su figura era lamentable. Sus manos todavía estaban agarradas alrededor de sus armas, pero parecía un agarre frágil que no soportaría la lucha. Todos sus compañeros al otro lado de la llanura vieron y comprendieron lo cerca que estaba de la meta. Y lo mismo se aplica al señor de Babel. Vete ahora mismo. Nimrod se encontraba no lejos de Galaad. Desgarraos y dispersaos por vuestra ceguera. Migdal Babel, escalera a los cielos. Se escuchó un estruendo. Galaad levantó los brazos débilmente. ¿Fue para pelear o fue su última y miserable defensa? No pudo evitar lo que estaba a punto de suceder. León. A la llamada de Nimrod, una pica negra emergió de la tierra a los pies del caballero y disparó hacia él. Galaad lo vio venir, impotente. Al contemplar su superficie sin destellos, lo supo. La pica se cobró una víctima, clavándole un dedo en el pecho y empalándolo. A medida que iba elevándose desde el suelo, lo elevaba cada vez más alto hasta que todos pudieron verlo. Entonces, de él surgieron más picas y de esas ramas crecieron más púas. Se partieron de tal manera que la escultura resultante fue la de un árbol seco y ceniciento. Y el que quedó atrapado en sus garras despiadadas fue despedazado. Su armadura quedó fracturada y su cuerpo destrozado en jirones de carne y astillas de huesos. Toda la parte superior de su cuerpo quedó deshecha de tal manera que ya casi no se podía reconocer a un ser humano. Todos los presentes lo observaron con más sorpresa que horror. Odiseo, Brynhilde y Asurbanipal, quienes se quedaron impotentes. Ewald y Apsuyo, que habían luchado por sobrevivir a la agitación de este campo de batalla, y ahora descubrieron lo que había sucedido a sus espaldas. Sentado estupefacto en el suelo, Galaad también miraba al hombre que lo había empujado para ocupar su lugar. Y por último, pero no por ello menos importante, estaba Nimrod, el amo de este reino, que contemplaba sus actos con estupor en todo el rostro. Aunque solo fuera por un momento, las llamas de sus ojos se apagaron y volvieron a convertirse en brasas frías. ¿Qué significa esto? Su boca tembló, sin saber qué forma tomar. Sin embargo, al final, se convirtió en una mueca siniestra. ¿Por qué harías algo así?
Entre las ramas del árbol se retorcía la carne y los huesos dispersos. Poco a poco volvieron el uno al otro y comenzaron a recuperar la forma que una vez tuvieron. Incluso los fragmentos de la armadura dorada se levantaron del suelo y fueron reconstruidos. Desde el árbol esquelético donde su cuerpo se había reformado, Joktan saltó y aterrizó con suavidad. Lanzó una mirada fugaz a Galaad, cuyos ojos no se apartaron de su inesperado salvador. Era difícil decir que un humano medio destrozado estaba bien. Aún así, había muchas caras allí que el vampiro no esperaba volver a ver, pero no pudo satisfacer su desconcertada curiosidad. A pesar de su notable entrada, no había venido aquí por ellos. Se alejó unos pasos del árbol que se desvaneció en miles de pedazos. Por fin, sus ojos se encontraron con los de su hermano jurado. ¿Por qué? La expresión de Nimrod se deformó hasta adquirir un aire aterrador. Pero más allá de esa máscara, solo había confusión. Un intento genuino e inútil de comprender lo que había sucedido ante sus propios ojos. Al examinar el rostro del vampiro no obtuvo respuesta, o al menos ninguna que pudiera comprender. La misma pregunta se repetía una y otra vez. Incluso sin palabras, Joktan podía oírla. Compartió su dolor, aunque solo fuera por un momento. Al final, sin embargo, apretó el puño y exhaló un débil suspiro. «Detengamos todo esto, Nimrod», le dijo a su estupefacto amigo. «Aplaca tu ira, te lo suplico. Apaguemos los corazones ardientes y no causemos más daño del que ya hemos causado». El gigante de ceniza se quedó sin palabras, pero la emoción que lo embargaba no podía ser más evidente. Rechazo absoluto. Su cabeza se movía lentamente de un lado a otro, mostrando la negación que no acababa de manifestarse en su rostro. Sí, negación, porque parecía estar presenciando un sueño febril. Sin tener mucho respeto por su consternación o por la solemnidad de Joktan, un recién llegado hizo un alboroto. «¿Por qué fuiste mucho más rápido que yo, Jok?» Como un brote fresco, la cabeza de Fenech emergió de la tierra seguida por el resto de su cuerpo. Se sacudió la tierra de encima y despidió a Galaad, que seguía sentado allí. «Hola, nunca te he visto en toda mi vida, pero tal vez quieras moverte un poco. Vamos a tener una reunión aquí». Galaad cerró la boca por fin y obedeció. No dejó de mirar a la pareja recién llegada en todo momento, pero se levantó y dio un paso atrás laboriosamente. El rey del polvo asintió para sí mismo y centró su atención en la situación que tenía frente a él. «Ah, estás ahí, Nim». Ojalá fuera una sorpresa, pero su voz se fue apagando, para resurgir al momento siguiente. «Qué escalofriante. No puedo ver tu rostro, pero el resto de tu cuerpo se ha vuelto bastante espantoso. Pero realmente eres tú, ¿no es así? Ustedes dos, ¿por qué?» Dado que Joktan llegó primero, estoy seguro de que ya te lo informó. El rey del polvo se cruzó de brazos. «Es triste que tengamos tan poco tiempo para regocijarnos. Pero ahí lo tienes, Nim. ¿Qué tal si enterramos la espada y hacemos como si todo esto nunca hubiera sucedido? ¿No suena eso menos agotador que la venganza?» Pero al rey de Tirán no le hizo ninguna gracia su tono de broma. El hecho de que sus dos amigos aparecieran sin previo aviso ya era una sorpresa suficiente, por lo que aceptar que esas palabras salieran de sus bocas fue un obstáculo adicional. Pero ya no. Su angustia se disipó, dejando solo una mirada reverenciada e indescifrable. «Comprendo tu dolor, amigo mío», dijo Joktan. «Pero te ruego que detengas tu mano. No te dejes llevar por el resentimiento, no vayas a cometer algo de lo que no puedas deshacerte. Después de tantos años, finalmente se nos concede la oportunidad de hacer las cosas bien, ¿y me crees que tengo miedo de tan poco?» Un gruñido profundo. «Mírame. ¿Ves algo que se pueda recuperar? Mírate a ti mismo. Durante tanto tiempo, hemos sangrado por un error irreparable. ¿Por qué entonces tendría miedo de infligirles lo mismo? Eso está mal», gritó el rey de la tormenta con tal vigor que incluso Nimrod se quedó desconcertado. Pero a pesar de la intensidad de sus palabras, los ojos de Joktan solo expresaban dolor. «Hemos sufrido mucho, no puedo negarlo. Una agonía como la que nadie debería experimentar jamás. De alguna manera no fue nuestro fin, pero no por ello somos más sabios ni más perspicaces. Estos 5000 años nos han hecho descarriarnos, olvidar y odiar ciegamente. Pero dejar que esos sentimientos martilleen el último clavo sería una tragedia aún mayor. Entiendo tu agonía. Yo la he vivido, aunque de forma diferente. Y aún así debo suplicarte de nuevo, no te traiciones a ti mismo, Nimrod. Por favor, no castigues a quienes no nos han hecho daño». «¿No nos habéis hecho daño?», escupió el rey del crepúsculo. «Sí. Es exasperante, lo sé.
Una historia cruel e injusta. Pero fue nuestra decisión. La expresión de Jotan se endureció. Nosotros tres decidimos crear un milagro contra todo pronóstico. Mostramos a la humanidad un futuro diferente, uno de esperanza y posibilidades ilimitadas. Nos esforzamos, mantuvimos la fe y verdaderamente trazamos un camino hacia ese futuro. Al final fue en vano, pero esas son las consecuencias de las decisiones que tomamos. Nuestro sueño era guiarlos, obtener todo lo que pudiéramos imaginar y más. Nuestro tonto y preciado sueño, que no se hiciera realidad, no es culpa de ellos. Esta carga es nuestra. Demasiadas veces me he preguntado por el significado de todo esto. Privado del pasado y de un lugar donde estar, me pregunté qué propósito podría tener esta vida sin fin. Desde que llegué aquí, esa pregunta solo se volvió más inescrutable. ¿Por qué me obligaron a caminar solo y ver cada amanecer durante 5000 años, mientras que a ti te obligaron a pasar ese tiempo en la oscuridad? No tenía nada, ni siquiera una respuesta a lo que me atormentaba tanto. Jotan se volvió para mirar a Fenech, que permanecía en silencio con una expresión que solo podía ser sombría. Probablemente ya sabía lo que el rey de la tormenta tenía que decir, o de lo contrario no lo habría seguido. Pero Jotan no podía buscar la resolución en otra persona. Esta era la respuesta que había encontrado por sí mismo. Y entonces. He visto muchas cosas. Cada extensión de tierra, cada atisbo de esta estrella. Animales que caminan, nadan o vuelan. Un mundo en constante cambio en el que no puedo seguir mis pasos y encontrar el mismo paisaje 2 veces, porque no mido el tiempo como lo hacen otros. Pero, sobre todo, vi personas. Miró hacia arriba, al cielo estrellado que faltaba en sus recuerdos. A veces, traté de vivir entre ellos. Cuando la realidad de nuestras diferencias se volvió demasiado, los observé desde la distancia. Los vi vivir, los escuché cantar, fui testigo de lo que construyeron y lo que enseñaron. También hubo conflictos, por supuesto, los vi pelear, discutir por posesiones terrenales e inmateriales. En un tiempo sirvió como consejero en la corte de un rey. Una vez vivió cerca de una tribu de una región fría y sirvió como guardián invisible. Una vez, observó consternado cómo 2 países se destruían mutuamente. Una vez, renunció a su humanidad y vivió como una criatura salvaje. Una vez. Había vivido muchas vidas, y siempre su naturaleza monstruosa lo había alcanzado, como si quisiera decirle que no estaba destinado a estar entre los humanos. Y poco a poco, su memoria se había ido desgastando hasta desmoronarse por las costuras. Había perdido fragmentos de Jotan y, poco a poco, se había distanciado por completo de los humanos. Aún así, ya no podía negar esos recuerdos. Por invitación de Fenech, los había visitado de nuevo. Los había recordado, no como simples hechos y rastros, sino recordando su presencia allí, los rostros que había conocido, las voces y los nombres que ya no existían. Había regresado a aquellos momentos pasados, a los días en que observaría a esos pueblos y sus vidas, sabiendo perfectamente que ellos serían arrastrados por la marea del tiempo, mientras que él permanecería allí. Había visto lo mejor y lo peor en la misma vida. Ahora lo sé, Jotan miró a los ojos del gigante de ceniza. Por fin comprendo el significado de mi eternidad. Si estaba escrito que algún día regresaríamos a Midal Babel, que tú te convertirías en el ejecutor de nuestros hermanos, entonces mi papel está claro. Soy el juez de la humanidad. Su declaración provocó una serie de reacciones de todos los presentes, entre ellas la de Nirod, que vaciló entre la amargura y la incomprensión. Desde la caída de nuestra torre, he observado a los humanos. He observado cómo vivían y a dónde los llevaba su camino, para ver si eran dignos de lo que habían dejado atrás. Me mantuvieron en la noche para no dirigir yo mismo su futuro. El mundo ha dado un giro, nada es exactamente como lo recordamos. Pero lo vi todo. Soporté contra toda razón, para que un día pudiera encontrarme contigo aquí de nuevo. Para ser su testigo. Jotan levantó su brazo hacia Nimrod. Y por eso declaró, la humanidad nunca nos ha abandonado. Son imperfectos, eso es cierto. No están unidos como lo estuvimos nosotros, ni han sido capaces de combinar sus fuerzas. Sin embargo, a través de la curiosidad y la ambición, han logrado maravilla tras maravilla. No por la generosidad de una fuerza superior, sino con su propia habilidad. Los humanos nunca dejaron de marchar. Todavía dirigen sus ojos hacia el cielo con sueños de lo que pueden lograr. La determinación que compartimos hace mucho tiempo todavía late en su corazón, fuerte y abundante. No puedo decir que no estoy de acuerdo, dijo Fenech riendo. Conocí a la gente de esta era. Sé a ciencia cierta que los humanos no han cambiado mucho.
siguen siendo el grupo astuto y optimista con el que nos mantuvimos al lado. Así que, al final, somos nosotros los que no entendemos las indirectas. Construimos Migdal Babel, pero no fue suficiente. La humanidad lo vio y siguió adelante. No puedo decir con seguridad qué tipo de futuro habrían creado nuestros métodos. Pero en lugar de apegarse a lo que no funcionó, los humanos siguieron su propio camino y encontraron un camino diferente. Y nosotros tres, supongo que somos cosa del pasado. Jejejejeje, parece que no necesitaban nuestra ayuda. Pueden seguir adelante sin nosotros. Nuestro sueño nunca murió, Nimrod. Por eso venimos a buscarte, dijo Jotan con una expresión más suave. Y te pedimos que no les hagas daño, porque son nuestros hermanos y hermanas. Los dos señores de Babel no dijeron nada más. Después de explicar ampliamente su punto de vista, dejaron el campo libre para una respuesta. Jotan rogaría tantas veces como fuera necesario, si así se podía resolver el asunto en paz. Y así, sin perder la esperanza, se quedó callado. Nimrod también guardó silencio. Los miró con tanta intensidad como ellos. Finalmente, miró a su alrededor, a los que estaban reunidos en su reino. No, a este mundo en sí. Entonces estoy realmente solo. Ahora veo que no tengo hermanos. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Una aura siniestra se hinchó y envolvió al rey de los tiranos. Mostrando sus colmillos, torció su rostro en una mueca profunda. Dos llamas rojas ardieron nuevamente en su mirada. ¿Cómo puedes mantener esta era al mismo nivel que lo que tanto anhelábamos? ¿Cómo es que esto vale el futuro que imaginamos? En 5000 años, apenas han logrado lo que nosotros podríamos tener en tan poco tiempo. Extendió sus grandes brazos y mantuvo sus manos en alto anhelando las estrellas del cielo. ¿Una carga solo para nosotros tres? ¿Qué pasa entonces con el poderoso árbol que criamos? ¿Qué pasa con nuestra Migdal Babel, destrozada y asesinada en el útero? ¿Qué pasa con el flujo interminable de deseos, las muchas voces que gritan por un mañana? Las voces no escuchadas, traicionadas y dejadas pudrirse durante siglos. Su mirada volvió al suelo, a los que compartían su título y su pasado. Pero esas cosas ya no significaban nada. Jotan comprendió cuando sus miradas se encontraron. Nada de lo que digamos te hará cambiar de opinión, el rey de la tormenta bajó la mano con dolor. Eso es más o menos lo que esperábamos, ya que estamos hablando de ti. Fenech bajó la cabeza, para levantarla un segundo después. Eso significa que no vinimos aquí solo para hablar. ¿No es así, Jot? Sí, respiró profundamente. Que no haya vuelta atrás, entonces. Ambos se movieron a la vez. Juntos, levantaron un brazo hacia su viejo amigo. Pero ya no era una señal de invitación, era un gesto de desafío, un acto de afirmación contra aquellos que ya no podían ser recibidos con orgullo. Nos oponemos a tu juicio, declaró Jotan. Si tu canción es un desastre, nos levantaremos con dolor pero con determinación. Protegeremos nuestro sueño, como deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo. Incluso de ti. Una lanza se materializó de la nada en la mano de Fenech, mientras Jotan blandía su espada. No permitas que los ecos de las palabras se desvanezcan y que el polvo se asiente. Una tumba no tiene sentido para nosotros, que debemos desaparecer, que no haya silencio. No dejes que la longitud del viaje engañe a tus sentidos. De nada sirve vagar por un camino sin fin si no queremos volver atrás para aprender. Que no haya eones. Nimrod quedó desprevenido. Si bien seguramente había estado esperando este resultado, en lugar de luchar contra él, sus compañeros señores de Babel comenzaron a cantar un conjuro. El propósito del conjuro solo se hizo evidente cuando toda la llanura se sacudió violentamente. Esto no fue obra del cazador, aunque debería ser el único dueño del lugar. Pero su autoridad fue lo que le permitió identificar la amenaza. ¿Tú, profanarías este lugar? Gruñó. Estás invadiendo mi reino con el tuyo. Nada menos que eso te demostrará nuestra determinación. De ahora en adelante, no tememos descartar nuestros títulos y nuestra esencia, respondió Jotan con firmeza. Después de todo, no somos tus únicos enemigos. Ellos también están ahí afuera, luchando por su futuro. ¿Cómo deben hacerlo? Añadió Fenech. Si fuéramos solo nosotros tres los que nos enfrentáramos, sería bastante injusto para ellos, ¿no crees? Sin mencionar que, ya no necesitan estar aquí. Sois unos traidores traicioneros. Nimrod se mordió los dientes, pero ya era demasiado tarde para detenerlos. En términos de influencia sobre la torre, Nimrod tenía derecho a aproximadamente el 50% de ella.
Por lo tanto, desafiar su territorio sería una batalla perdida para Joktan o Fenech. Pero si lo hacían juntos, entonces su poder se igualaba. Este era un esfuerzo conjunto para borrar los límites, una reunificación de todos los reinos dentro de Migdal Babel. Lo que esto implicó fue bastante literal. La tierra de cenizas se dividió. Algo irrumpió en la superficie de la llanura. Era una masa de piedra que volaba y que transportaba una mezcla de vegetación y ruinas. No era la única. En muchos lugares a su alrededor, islas flotantes del dominio de Joktan habían invadido este mundo oscuro, llenándolo de colores. La tierra se derrumbó sobre la llanura, creando una herida abierta por la que se filtraba la luz. En menos tiempo del que uno hubiera imaginado, el propio reino de Nimrod se había convertido en un montón de parches voladores. Si uno se asomaba al borde, veía una gran extensión de espacio vacío, ocupado solo por algún que otro trozo de tierra que se elevaba. Pero mucho más abajo, veía aparecer un paisaje diferente. No se trataba solo de pasillos polvorientos que no habían visto la luz desde hacía siglos. En el fondo, una mancha verde se destacaba notablemente. Acortando la inmensidad del reino de la eternidad, el jardín ascendía hacia las estrellas. Pero para Nimrod, el asunto en cuestión todavía estaba allí, en el fragmento de tierra donde se encontraban. Nuestra promesa es lo que nos ha llevado por este camino, dijo Joktan. Así que, cumplámosla, una última vez. A su lado, el Fenech asintió y blandió su lanza. No teman, no permitiremos que les suceda nada malo. Fue imitado por Joktan. Nunca lo olvidemos. No permitiremos que los errores del pasado nos lleven a la ruina. Nimrod apretó los dientes con la mirada de un demonio salvaje. Nunca te desvíes, pero todos se han desviado. Solo mi alma nunca ha abandonado nuestra causa. Aquellos que rompieron su juramento, que sean borrados de la superficie de esta estrella.